precisamente sobre este tema vamos a platicar con el senador Carlos Romero Hicks, que es precisamente el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, donde esta madrugada se aprobó la controvertida ley del servicio docente. Señor senador, muy buenas noches. Enrique Yoli, buenas noches. Señor senador, ¿cómo quedó finalmente aprobada esta ley? ¿Es cierto, como dicen algunos profes, que no habrá indemnizaciones en caso de que se les despida? No es así, es una postura ideológica que no admite argumentación. Lo que ocurre es que los profesores que se han venido manifestando en la Ciudad de México pidieron varias cosas. Primero, que se abrogara la reforma constitucional, que es inviable. Segundo, que las leyes general de educación y la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación quedan sin efectos, tampoco era viable. Entonces les dijo que el ángulo de oportunidad era poder hacer propuestas específicas a la ley del servicio profesional docente. Por lo menos en el Senado de la República no llegó una sola línea de un párrafo sobre una propuesta específica sobre la ley, porque lo que ocurre es que ellos están acostumbrados a otro régimen, donde en algunos casos los egresados normales tienen plaza automática, no están acostumbrados a un examen de oposición para un concurso público y abierto para primer ingreso, están acostumbrados a determinar la permanencia y la promoción como si fueran los patrones y no lo son. Y por otro lado, en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y también lo hay en otros estados, aunque no en el mismo número, tenemos una enorme cantidad de personas que tienen nombramiento como maestros y están comisionados a tareas sindicales, a tareas administrativas o a tareas que habría que verificar de qué se tratan. En Oaxaca solo hay 22,000 y en Guerrero están cerca de 30,000. Cuando entre el servicio profesional docente, una de las primeras preguntas será preguntar en qué escuela y en qué grupo trabajan. Habría que preguntarle a estas personas que están manifestando por qué han dejado el aula abandonada. Nosotros creemos que el plebiscito firmado se hace a partir del 19 de agosto con maestros que tienen normalidad mínima, que llegan a clase, llegan a tiempo, cumplen el programa escolar, contribuyen a la comunidad de aprendizaje, están en procesos de formación continua. Por más causa que pudieran tener en justicia sobre alguna de sus inquietudes, hay procesos para ello. Pero hay que decirlo con mucho respeto y también con énfasis. Dejar de ir a clase no es un derecho, llegar tarde no es un derecho, tomar las calles tampoco es un derecho. Senador, ellos han aprendido mala lección porque así es como han avanzado en esos estados y se les han ido dando una serie de condiciones que ahora al entrar a esta legislación esas prebendas van a desaparecer. Senador, estos comisionados ahora serán o recibirán su sueldo por parte del sindicato, ya no del gobierno. Sí, primero se va a revisar qué están haciendo y si no están haciendo una tarea de carácter docente, pues entonces habrá que preguntar qué es lo que están haciendo. Hay como tres tipos de personas. Primero, los que están en otro cargo público o en un cargo de elección popular. Segundo, los que están trabajando en cargos de la directiva sindical que al paso del tiempo han venido creciendo. Y tercero, hay personas que al paso de los años son desempeñando, por ejemplo, un cargo en la montaña, en la sierra, en un programa social, en un programa municipal, y al haber el cambio de autoridades no modificaron su condición. Siguen teniendo un aumento como maestros, pero lamentablemente no son maestros. El tamaño de maestros de educación básica es de 1.2 millones de personas en el país, y se estima que de 80 a 100,000 de ellos están comisionados. Entonces, evidentemente que con la reforma que se aprobó por el Congreso de la Unión, enfatiza claramente el artículo 78 que estas comisiones no son con goce de sueldo. Entonces tenemos que revisarlo. Sí, señor senador, escuchábamos a profesores esta tarde allá en el estado de Baja California, decían que con la reforma educativa van a perder antigüedad y prestaciones, por eso están tan molestos. Esa lamentablemente es una interpretación inexacta. No hay ninguna pérdida de antigüedad, ni pérdida de prestaciones, ni hay ninguna afectación de derechos laborales adquiridos. Se han venido generando rumores que provienen de la desinformación. Se va a respetar de manera irrestricta al maestro que tiene un nombramiento, particularmente el que está en una escuela y en un aula frente a grupos. Aquellos que sí están comisionados, la autoridad tendrá que determinar qué es lo que está pasando.
Senador, los maestros que están dando clases en sus estados hacen referencia, por ejemplo, a cómo se van a mejorar los contenidos, cuándo va a haber escuelas dignas, los libros del servicio, si van a tener menos faltas de ortografía. Todo esto también conforma la reforma educativa, sin embargo, no está contemplada en estas reformas a las leyes de la que estamos hablando. Tienen razón. Esta es una segunda parte. Lo que acabamos de aprobar es un cambio a la Constitución y a 3 leyes. La Ley General de Educación, la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Ley del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, faltan modificaciones de segunda generación. ¿Qué está pendiente? 1, el modelo educativo. Hay que revisarlo. Segundo, tercero, el tema de infraestructura. Cuarto, el tema de financiamiento. Quinto, ver qué le toca con mayor precisión al municipio, al Estado, a la Federación. Y por supuesto que no es lo mismo ser maestro en la sierra, en la montaña, en el valle, claro, en la comunidad rural, claro, o en una comunidad urbana. Ese tipo de conceptualizaciones se van a tener que dar. Entonces, esto es apenas el inicio de una reforma que tenemos que seguir construyendo, que está poniendo bases jurídico-administrativas, que es de reconocerse en la parte federal, ya venían dándose en una buena parte del país. Sin embargo, hay estados en donde esto no ocurría, donde el alumno normal tenía la expectativa de que iba a conquistar una plaza sin un concurso. Este mundo ya no va a existir. Pero el sindicato era el que tomaba decisiones de ingreso y permanencia a manera de patrón. Esto tampoco va a existir. Es una reacción muy entendible, pero eso no son derechos laborales. El derecho laboral está en la medida en que el trabajador tiene una normalidad mínima de cumplimiento ordinario, y ellos han aprendido mala lección de que presionando y agrediendo se les va avanzando en prebendas que ahora la ley no les va a permitir. Muy bien. Señor senador, le agradecemos su tiempo y estamos en contacto, por supuesto. Encantado. Saludos a ambos y a toda la audiencia. Gracias. Muy amable, Juan Carlos Romero Hicks, panista, el senador, presidente de la propia Comisión de Educación en la Cámara Alta. Y así como escuchamos